Los tratados de danza de la primera mitad del siglo XIX continúan con la línea metodológica de los tratados del siglo anterior, aunque el público al que se dirigen es más amplio. A lo largo del siglo, el ballet como espectáculo teatral consolida su forma definitiva, entusiasmando a un público mucho más variado. La burguesía ya se ha establecido como un importante estrato social de consumo de danza, tanto en el teatro como en las fiestas privadas, donde se va arrinconando el minuet y se popularizan las cuadrillas y cotillones. La cuadrilla, heredera de la antigua contradanza francesa, es una danza social en boga desde comienzos del siglo XIX. Se seguirán bailando sus figuras y apareciendo en los manuales hasta finales de siglo, pero va declinando su popularidad hasta desaparecer en la Primera Guerra Mundial en 1914. Surgen los bailes en pareja, escandalosa novedad que pone en alerta a los maestros de danza para codificar su técnica y dar instrucciones sobre el protocolo requerido para causar buena impresión en sociedad. Estos nuevos bailes de origen popular que provienen de la Europa central y oriental, como valses, polcas y mazurcas, toman al asalto los salones, generando nuevos manuales y maestros para enseñarlos. Algunos ejemplos son Thomas Wilson en Inglaterra, Carlo Blasis en Italia o Henri Cellarius en Francia, país desde donde el famoso Marius Petipa comenzará una carrera que le llevará a la posteridad. El siglo XIX nos traerá esas nuevas formas de danzas sociales que se popularizarán en distintos países europeos. Siguiendo con el planteamiento cronológico de mis documentales anteriores, veremos los tratados de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, España e incluso los editados en Cuba y Río de Janeiro. Buceemos una vez más en el rico patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Nacional de España. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Nada más adentrarnos en el siglo XIX, encontramos una hermosa obra ilustrada editada en 1801, como figura en su página de título, por Johann Friedrich Unger. ¿Podría ser también el autor? Su título, Nuevo calendario de danza y bailes para el año 1801. El historiador Gilles Bennett, con especial interés en la historia de la danza, proporciona valiosa información sobre esta publicación, ilustrada con hermosos grabados. The present source is an example of the many almanacs and yearbooks published in Germany around 1800. There is a special database on the internet, musenalm.de, where you can find more information on this rich source. Next to calendars, seasonal and astronomical charts, as well as a list of birthdays of ruling kings and princes, one of the many topics often covered in these sources is dance. So the typical calendar has maybe 2 dances or some dance music in it. That's quite typical. But this particular calendar, published in Berlin by Johann Friedrich Unger in 1801, is exceptional because it focuses on dance to an extraordinary degree. It's purely dance focused. According to the foreword, the publisher and the anonymous author are 2 different persons. The main text is a history of the art of dancing. After a general introduction on the natural origins of dance, national, in other words, ethnic dances are mentioned as the expression of the individual characteristics of each people, starting with what the author sees as wild and
distant people, for instance, Greenland natives, Native Americans, but also the ancient Mexicans or Peruvians, Africans, and South Sea Islanders. He moves on to Indian Bayadere dancers, Egyptian and Turkish dancers, and he starts with European dancers in Romania and Hungary, and then he moves on to the ancient Greeks, always an important subject in this period where looking to antiquity was central to erudition. After Italian dances, ballet comes into view as danced drama, according to the theory of the time. The author then refers to an up-to-date example, the full text of the libretto of Psyche by Gardel, presumably a version presented in Berlin. El Gardel al que se refiere Gilles era Pierre Gabriel Gardel, el hermano menor de Maximilien Gardel, miembros de una prestigiosa saga de bailarines y maestros de danza. El tema de Psyche, inmortalizado por el poeta, escritor y fabulista francés Jean de La Fontaine, ya había sido tratado como argumento de ballet por Jean-Georges Nobert y Jean de Verbal. Así que Marcel recurrió también a Apuleyo, Molière y un poema de Labbé para distinguir su creación de la de sus prestigiosos antecesores. Este nuevo ballet se estrenó en el Teatro de la Academia Real de la Música el 14 de diciembre de 1790. Después de este pequeño apunte, volvamos al calendario de danza que está comentando Gilles. Subsequently, a new section investigates the philosophy of dance in the form of a dialogue with speaker A and speaker B. Esta sección en forma de diálogo es una estructura que ya vimos en la obra de Arbeau, Orchesographie, entre el maestro y su pupilo inventado Capriol. Se desarrolla aquí entre dos interlocutores, A y B. El título del capítulo es muy divertido: Sala lateral en un salón de baile. Johann Friedrich sitúa a sus personajes en un entorno muy apropiado para esa discusión. Speaker A criticizes the English dance, in other words, the English country dance in Longway's formation, as he is quite an Anglophobe, and calls for a Platonic reform of social dance on page 113. Speaker B is much more lenient, but also more naive or unreflected, and mostly just asks questions here. Speaker A lauds the minuet, but only if it is executed with the correct internal attitude. As confirmation, he quotes Noverre. This will come up a number of times throughout the rest of the book. The waltz is seen as natural, something that even little children can just derive without much training from their nature, as are other national dances such as the fandango. Only English dancing is seen as defective by speaker A, who only recognizes the English navy and factories as something to admire. A section about old and new balls follows, beginning with references to dancing in Greece and ancient Greek history, moving on to historical balls, and concluding with descriptions of contemporary balls and ball customs throughout Europe, covering all social classes. Like the previous section, there is strong skepticism towards the morality of currently existing dance. This is even more emphasized in the next section, which covers dance pathologies. An article on masquerades follows in historical and ethnographical perspective. The section once again ends with negative anecdotes, here about the use of masks and costumes. The short following section, based on the aesthetic manual by Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste or General Theory of the Arts, covers some information on dance notation. Podéis ver un interesante vídeo sobre este autor y su teoría en el enlace de la caja de descripción. Johann Georg Sulzer y su teoría general de las artes. A section on rope walking and an anatomical view of dance follows. This again quotes Noverre. And then we find a section on animal dances and a short pedagogical dialogue.
Here B pushes back successfully, defending the usefulness of the teaching of current dance. The Dance of Death is described next, while referring to Holbein's famous 16th century illustrations. Next, there is a section of 13 German dance poems, including works by Schiller and Goethe. On page 244, the anonymous author promises to soon publish a history of the hands and fingers for his female readership. The following engagement tables are designed for balls. The owner of the calendar can list the dances in order of the ball and record the respective partners. An explanation of the illustrations and which page of the text to refer to follows. Then there's a table of the anniversaries of sovereigns, as well as the postal dispatch times and prices, presumably from Berlin. The calendar is thus a good example of a German collection of texts reflecting on dance, with typical references to sources considered to be authoritative at the time. For more on German almanacs and calendars, see the website musenalm.de. Estas reflexiones sobre la danza se extienden por toda Europa. En Inglaterra hay que destacar la obra de Thomas Wilson, del que la Biblioteca Nacional tiene 3 obras con distintas fechas de edición. La primera, titulada Un análisis de la contradanza, en el que todas las figuras usadas en este educado divertimento se vuelven familiares mediante los grabados con sus líneas. Tiene fecha de edición de 1811. Wilson abre su tratado con un hermoso grabado en color para aprender las 5 posiciones básicas que debe conocer todo buen bailarín. En el resto del tratado se han coloreado a mano los símbolos que identifican al caballero y a la dama en los gráficos que explican las trayectorias de cada figura. Color azul para los caballeros y rojo para las damas, aunque en algunos casos el color ha virado al gris, tal vez por efecto de la luz o del tiempo, aunque solo se ven afectados algunas páginas más en el comienzo del texto que más adelante. Al no ser yo un especialista, he recurrido de nuevo a Nerea Díez de Pinos, conservadora restauradora de documento gráfico del Museo de Zaragoza, quien aporta alguna posible hipótesis sobre la causa de esta variación en el color. Cuando recibí las fotografías que me envió por correo electrónico Carlos, lo primero que hice fue indagar un poquito acerca de la edición, de en qué contexto histórico bibliográfico se había ejecutado el tratado, y observé que este libro, este tratado de danza, había tenido unas ediciones anteriores, en concreto 2. Pude consultar la primera edición en el Congreso de Estados Unidos, que la tienen digitalizada en blanco y negro, y pude ver que la intención de Thomas Wilson respecto al tratado de danza y a la diferenciación entre mujeres y hombres no estaba determinada por el color que se daba a cada uno de estos símbolos. Para Wilson lo importante era diferenciar entre la figura femenina y la masculina a través del símbolo, o del rombo, como se puede ver en esta imagen, o del círculo para los hombres. En las diferentes fotografías, una vez observadas con detenimiento, me he dado cuenta que el color granate varía dependiendo de qué página. No se ha utilizado el mismo color para el símbolo de la mujer. Puede ser granate o puede ser gris, pero esto no viene determinado por una alteración intrínseca del color o de los pigmentos o del aglutinante, no. Esto viene determinado, a mi manera de ver, por la disponibilidad del color en ese momento. Es verdad que los colores, por su propia composición orgánica o inorgánica, dependiendo de si son de origen mineral o si son de origen vegetal, tienen una alteración en el envejecimiento, en su oxidación, que tiende al oscurecimiento. Pero claro, el oscurecimiento de un granate no puede ser un gris uniforme como se ve en otras páginas. Es decir, son diferentes colores aplicados por disponibilidad del color en ese momento. Por otra parte, me di cuenta, por comparativa con la primera edición que tienen digitalizada, como he dicho anteriormente, en el Congreso de Estados Unidos, que también esto sucedía en otras ediciones.
Estamos estudiando un tratado del siglo XIX, en el que ya los materiales constitutivos del libro ya empiezan a ser diferentes a lo anterior y a lo que vendrá en las siguientes décadas. La revolución industrial trajo consigo la introducción de nuevos materiales constitutivos para las pastas de papel, es decir, lo que conforma la hoja de papel, como los tintes o colores que se emplearon, que a partir de mediados del XIX empezaron a ser ya sintéticos en su mayoría, aunque también seguían utilizándose orgánicos e inorgánicos. En este caso, por los colores empleados y la época, son materiales inorgánicos y vegetales. El papel sí que es industrial, sí que es de pasta mecánica y en un proceso realizado ya en fábrica, en rodillos y no hecho en tamices como podían ser en libros anteriores al siglo XIX, en el XVIII. El libro se iba ejecutando sobre la marcha, sobre todo la ilustración, la coloración de las ilustraciones, y se diferenciaba realmente las figuras femeninas y las masculinas por el símbolo geométrico del rombo o del círculo. Concluyendo, la diferencia de tono en el mismo color, en concreto sobre todo en el rojo designado para las mujeres, para el sexo femenino, es por la oxidación natural de los pigmentos. El color, por degradación, por oxidación, tiende al oscurecimiento en algunos casos y en algunos casos al desvanecimiento del color. En este caso concreto se define por oscurecimiento. Y en los azules designados para el sexo masculino ocurre lo mismo. Por la alteración natural de los pigmentos se observa un oscurecimiento en algunas zonas. Wilson explica por orden alfabético las figuras para bailar las populares contradanzas y los símbolos coloreados a mano para mayor claridad que usará para representar a los caballeros y a las damas en sus gráficos. También ofrece en su texto la etiqueta completa que debe seguirse en el salón de baile. Ya hemos visto que estas normas sociales eran parte consustancial del aprendizaje de la danza y que los maestros de danza las habían incluido en sus tratados y manuales desde el siglo XV. Guglielmo Hebreo advertía ya entonces que a todos aquellos que tengan la intención de seguir la disciplina de la danza, les apremio y ruego que sean moderados, honorables y respetuosos cuando se encuentren en algún lugar para danzar, especialmente en presencia de damas, sea cual fuere su estado y condición. De la misma forma, Wilson, casi 350 años más tarde, en el prefacio de esta obra, escribe, cito textualmente: «Los más sabios, los más educados y los más virtuosos de todas las edades y en todos los países han bailado y practicado las contradanzas». El manual se ilustra con xilograbados de J. Berryman. Wilson dedica su obra a la primera bailarina de la Casa de la Ópera del Teatro del Rey, Madame Angiolini. El éxito de la publicación fue inmediato. Se agotó rápidamente, de hecho, el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España es de la tercera edición y el público le reclamaba más publicaciones de este tipo. Lord Chesterfield decía: «Cualquier cosa que merezca la pena hacerse, merece hacerse bien». Y en su prefacio, Wilson, aunque reconoce que Italia y Francia sobresalen en danzas más sofisticadas, declara que no hay visión más fascinante que ver las expresiones de felicidad de quienes bailan la contradanza inglesa. Como otras voces se alzaban contra estas danzas porque permitían a los jóvenes cierta laxitud en sus buenas maneras, Wilson responde con firmeza que un hombre que entre en un salón con esa actitud, con otros sentimientos que no sean el de la educación, la delicadeza, el decoro y la virtud, demuestra ser no solo deficiente en el comportamiento de un caballero, sino ser además un bruto con dos piernas. Wilson había ampliado sus tablas para coreografiar contradanzas. Estas tablas eran como un muestrario de todos los tipos de pasos que podían bailarse en estas danzas y las figuras y los ritmos en los que podían ejecutarse. Con esa ampliación, tanto bailarines como músicos podían variar y combinar sus figuras para crear danzas nuevas hasta el infinito.
Para ello, recomienda su capítulo sobre la música para contradanzas, donde insiste en la importancia de que esas nuevas figuras deben adaptarse totalmente a la medida de la música. Para ello incluye los distintos compases en los que puede componerse música para contradanzas. Wilson ha simplificado algunas antiguas figuras y ha añadido otras que, aunque antiguas, eran poco conocidas, haciendo de su tratado un completísimo repositorio de contradanzas para cualquier maestro. El texto tuvo un gran éxito no solo entre los maestros de danza de las grandes ciudades, sino también con los de pueblos y ciudades de menor tamaño. Esto nos da idea de la enorme popularidad y tradición de las contradanzas en Inglaterra, un estilo de baile que se siguen practicando actualmente en todo Reino Unido. Para quienes no tienen experiencia en las contradanzas, Wilson les recomienda dibujar con tiza sobre el suelo el recorrido de las distintas partes de cada figura, tiza blanca para el recorrido de las damas y negra para el de los caballeros. Insiste en repasarlos varias veces hasta aprenderlos bien antes de pasar a los siguientes, comenzando siempre despacio y conectando las distintas partes aprendidas. Para ello, ha proporcionado los símbolos que representan a las damas y a los caballeros y las líneas para el recorrido en el espacio. Línea discontinua para la dama, línea continua para el caballero. Cada parte de la figura descrita se representa con estos símbolos y con las líneas de su trayectoria en el espacio, incluyendo al final un esquema con los movimientos de la figura completa. Una vez completadas las explicaciones de las figuras que Wilson había visto bailar en las contradanzas hasta ese momento, el siguiente capítulo está dedicado a las figuras de su propia creación. Añade una página para interpretar los signos que indican la figura o figuras que entran en cada compás de la música. Las siguientes páginas incluyen nuevos reels. Los reels son una variedad de las country dances en las que los participantes ejecutan unas figuras con desplazamiento alternadas con otras ejecutadas en el sitio. Su origen es celta, asociado a bailes folclóricos de carácter social. Wilson explica los distintos tipos de música para bailar las country dances y también para componer la música para bailarlas, así como las figuras que se ejecutan con esas melodías. Para ello, ofrece 8 páginas con un listado de las figuras más usadas en las country dances. Para dejar más claro cómo coreografiar estas populares contradanzas, diseña esa serie de tablas que recogen y ordenan toda la información anterior.
En las últimas páginas de su tratado, Wilson señala las normas para atender un baile de sociedad. Como él mismo dice, esos principios generales de buenas maneras han de preservarse, como se hace con las leyes de la nación, en cualquier evento privado o público, independientemente de las normas particulares que se impongan en algún baile concreto. Wilson cita como ejemplo las normas específicas de los bailes de sociedad en la ciudad de Bath. Entre 1811 y 1820, Bath fue el destino del turismo más chic y glamuroso respecto a la moda, el diseño y las costumbres sociales. En sus últimas páginas, Wilson publicita sus otras publicaciones, como su colección de casi 300 country dances en orden alfabético, titulada Los tesoros de Terpsícore, o el librito de bolsillo que está preparando titulado El salón de baile, y que promete contener la más extensa colección de country dances de Inglaterra, Irlanda, Gales y Escocia. Estas publicaciones dan la medida de la popularidad de este tipo de contradanzas en el país. Wilson no solo anuncia sus publicaciones, también señala que su academia de danza está abierta todo el año para esas damas y caballeros que quieran adquirir conocimientos de la danza más allá de los explicados en sus manuales. Ofrece enseñanza privada en su residencia y anima a quienes vivan en la campiña a acercarse a su instrucción, así como a los caballeros de la Armada o la Marina que quieran aprender a bailar las danzas más de moda para asistir a los salones más elegantes. La lista de las otras danzas que el maestro Wilson puede enseñar merece que le prestemos atención, pues aparece el fandango español y el bolero, subrayando la enorme popularidad que estos dos bailes adquirieron no solo en España, como vimos en mi anterior documental, dejo el enlace en la caja de descripción, sino en otras partes de Europa. Lógicamente, en su academia también se enseñaba a tocar las castañuelas. Wilson daba clases de bailes y danzas para el teatro, enseñaba a niños en clases separadas y acudía también a los internados. Para las damas que requirieran una enseñanza privada, su esposa, la señora Wilson, era la encargada de impartir las clases. Saltamos a 1816, año del que la Biblioteca Nacional de España conserva dos publicaciones, una en Viena y la otra del prolífico Thomas Wilson, del que acabo de hablar. De la publicación vienesa, la Biblioteca Nacional posee varias colecciones de partituras que recogen melodías de danzas características de distintos países de Europa. De hecho, esa es parte del título de estas 4 colecciones que conmemoraban la estancia de las altas potencias europeas en Viena entre los años 1814 y 1815. El llamado Congreso de Viena tuvo como objetivo crear un pacto entre los grandes poderes europeos para evitar nuevos alzamientos revolucionarios como la Revolución Francesa y volver a las anteriores fronteras de Europa después de los movimientos originados por las guerras napoleónicas. El objetivo era también volver a los poderes absolutistas de las antiguas monarquías. No es de extrañar que este selecto grupo de gestores políticos, acompañados de sus esposas y séquito, entretuviera los momentos de relajo con aquellos grandes bailes de sociedad a los que estaban acostumbrados y que tanto apreciaban. Estas colecciones que vamos a comentar, bajo el título de Choix de danse caractéristique, son conjuntos de partituras para pianoforte con melodías para bailar. Solo el tercer volumen ofrece unas instrucciones esquemáticas para bailar 2 de ellas, la Maréchale, una cuadrilla francesa, y la Nouvelle Polonaise, la nueva polonesa. La razón tal vez fuera que eran 2 danzas compuestas para el Congreso y por ello hiciera falta describir los pasos que contenían. Como todos los tratados comentados en esta serie, puedes encontrar online estas colecciones de partituras en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. 4 volumes were published in 1816 in Vienna by Artaria Music Publishers, one of Vienna's leading music publishing houses at the time. 1816 was a special year. It was just after the Congress of Vienna. After the defeat of Napoleon, representatives of the 5 great powers of Europe, Great Britain, Russia, Austria, Prussia, and France, as well as most other states, sent representatives to Vienna between 1814 and 1815.
In informal meetings directed by Austrian statesman Clemens von Metternich from September 1814 to June 1815, they sought to agree on the new borders and the post-Napoleonic order in Europe. Vienna had become an important city of music already during the late 18th century. The presence of so many emissaries accompanied by their spouses, servants, secretaries, and remaining entourage not only resulted in political negotiations, but also in important informal gatherings, including balls. The visitors to Vienna were thus exposed to its musical and dance culture. These volumes, published by Artaria Music Publishing, with a French title, i.e. an international title, as well as a German title, explicitly refer to the Congress of Vienna as the gathering of the nations of Europe. The volumes conversely gathered together the national dances of the continent. Vienna, as the capital of the multinational Habsburg Empire, had already been an important cultural crossroads for some time, so that most of the contained dance forms were already well known there. In 1816, Austrian culture was seen as part of a general German-speaking culture, which exhibited important regional differences, including special local forms in Austria. The minuet, even though its 18th century heyday was over, is present in each of the volumes. Additionally, there are some derivative forms, such as figured minuets with a separate individual spatial path, such as the Minuet de la Reine in volume 3, perhaps paired off with the gavotte, and adaptations of the generic minuet choreographic spatial path adapted to contredanse-derived steps in double time. For instance, the Savoyard in volume 3, which is similar to contemporary forms which include the English minuet or Menuet Congo or the Périgourdine in 6/8 time. Ahora que Gilles comenta el volumen número 3, debo abrir un paréntesis para explicaros que este volumen está incompleto en la Biblioteca Nacional. Solo tiene 12 páginas de partituras de las 20 que tiene el original con el que lo he comparado y que se guarda en el Museo Nacional de Cracovia. Las primeras páginas de la 43 a la 46 y las últimas de la 58 a la 60 son iguales, pero en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España faltan las páginas de la 47 a la 56 que en el original polaco contienen las danzas de las que habla Gilles al referirse a ese volumen 3, como son el sauvage, la calamaica, la milanesa, la sauteuse o la danza de los cosacos. Pero sin embargo, el volumen 2 está incompleto en el ejemplar del Museo Nacional de Cracovia, ya que faltan las páginas 33 y 34, que sí están en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España. Al revisar los originales en la Biblioteca Nacional, compruebo que las partituras son pliegos dobles de buen tamaño y están sueltas seguramente para poder colocarlas en el pianoforte para interpretarlas. Esto hace muy fácil que se hayan perdido esas hojas del volumen 3 y respecto al volumen 2, estando las páginas 33 y 34 en una sola hoja central, vuelve a ser más fácil que se haya extraviado en el ejemplar polaco. Con esta información sobre el volumen 3 en mente, continuamos con la aportación de Gilles Bennett. The Polonaise, which is present in volumes 1 and 4 as an embellished group processional, originated from Poland. Mid-18th century German sources are the first to offer sufficient information for a reconstruction. Polish texts of the period had no need to cover a dance commonly understood in the local culture. Rather, it was the neighboring Germans who wanted to emulate this fascinating dance. Thus, Polish dance forms were disseminated from Poland to German-speaking areas and from there to the rest of Europe in many cases. Similarly, first choreographic details on the mazurka, present in volume 2 and present musically in Germany since the middle of the 18th century, would first be described in German and Austrian sources in the 1830s.
Turning closed couple dances were seen as particularly German and or specifically Austrian. Research has shown that the terminology of the dance forms cannot be fully disentangled, so there's a mix of these terms. What we find is the Walzer or waltz, the Ländler, the Deutscher Tanz or German dance, the Deutscher Arnaud, the Steirische Tanz or Styrian dance, and presumably also the Linzer Tanz from the city of Linz, and the Nürnberger Drehtanz from the city of Nürnberg. This is in Doppeltime. And all of these belong to this broader category. The Deutscher Tanz is particularly prevalent and denotes a fast, sprung turning dance. The Steirische included a higher number of alternating arm positions, as did the Strasburger in Doppeltime. The English country dance or contredanse en colonne was referred to as Anglaise, English in German. Some Anglaise concluded with a waltz section. In 1800, a new German variant, the Écossaise, the Scottish dance, without a clear choreographic connection to Scotland, emerged. Faster steps and a chassé up and down the set distinguished this new popular variant, present in volumes 2 and 4. In volume 4, there is an Écossaise melody derived from Johann Nepomuk Hummel's 1814 opera Die Eselshaut, which is a typical path for dance music, a popular melody being set to a dance. The Madratura in volume 2 is described as having 4 parts and being similar to the Écossaise in an 1843 Viennese encyclopedia. The Trompette in volume 2 was a derivation of the Anglaise, placing 2 long-way sets next to each other. The French contredanse in a square, often called quadrille in German, is also present in the collection. In volume 3, there are verbal choreographic descriptions. Volume 4 has Tsar Alexander's favorite quadrille. The Tsar made a strong impression on the public during the Congress of Vienna. The quadrille russe seems to be a faster, fun version of the dance, similar to ball-concluding dances in the collection, such as the Sauvage in long-ways formation, and perhaps the Kalamaika, as well as romping free forms with chassés, such as the Galopade. And the sauteuse. Finally, there are folk and ethnic national dances such as the Schwerttanz or sword dance, for instance typical for some mining communities in Austria, the Tarantella from southern Italy, and the Milanois and the newly fashionable Montferrine from northern Italy. Hungarian dances were very much present in Vienna due to the proximity of Hungary. The final Hungarian dance even bears the Hungarian designation legfrissebb or newest dance. So it must be quite fresh. The Matelot is a Doppeltime dance related to the Doppel English hornpipe as we encounter it
since the later 18th century. The English sailor dance, as it is known in other sources, was a common stage solo in Vienna for many years and decades around 1800. Este comentario de Gilles me hizo recordar un tratado de danza teatral de Gregorio Lambranzi, Nuova e curiosa scuola di balli teatrali, una edición bilingüe en italiano y alemán dedicada a las danzas teatrales, publicado en Nuremberg en 1716. El grabado o vista número 84 reproduce un barquero inglés que baila un solo de gallarda. No puede asegurarse que el grabado represente esa danza del marinero inglés que cita Gilles, pero es la referencia más cercana que se me ocurre en el momento de escribir este guión. The Kosakentanz or Cossack dance is similarly attested as a presentation or stage dance. Finally, a fandango described as being fashioned after the Spanish original concludes the whole collection. The composers are all local Viennese musicians and composers, most prominent today perhaps being Moscheles and the guitar virtuoso Giuliani. This series of prints helped spread their names and works throughout Europe, and thus Viennese music and dance culture. For a more extensive discussion of the development of dance forms in Germany and Austria between 1750 and the 1840s, you can watch a German language presentation I've done on the Krünitz Encyclopedia article of 1842, and I've also published an article on an Austrian 1790s repertoire in the proceedings of the 5th Rothenfels Symposium. In a sense, this is the soundtrack of the Congress of Vienna. Si hablas alemán y te interesa profundizar en estos temas, te dejo dos enlaces con el trabajo de Gilles Bennett en la caja de descripción. En los siguientes vídeos veremos estas danzas en pareja de origen popular que os he comentado, provenientes de la Europa central y oriental, como valses, polcas y mazurcas. Comenzaremos hablando del vals y de uno de sus maestros ingleses más prestigioso, el prolífico Thomas Wilson. Pero eso será en el segundo episodio de este capítulo 7 sobre los tratados de danza europeos del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España. Nos vemos pronto.